Muy buenas noches, mi nombre es Rubén Darío Morales, estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones. El presente video es para la Universidad Nacional Abierta de Distancia del curso de conmutación, actividad número 3. La presente actividad nos dan una indicación sobre implementar una red MPLS. Nos dan unos requerimientos los cuales tenemos que cumplir y sobre los cuales nos tenemos que regir para la presente actividad. Nos dan, de acuerdo a la figura número 1, nos dan un modelo para la red, un modelo que debe de llevarse a cabo mediante la simulación. Nos dan 6 puntos que tenemos que cumplir. Entonces, teniendo en cuenta la gráfica que nos dan el modelo de simulación, iniciamos con el proceso. El primer punto que nos dan es que identifiquemos la configuración de cada uno de los nodos o elementos que se implementan en la red. Entonces, para el desarrollo del presente ejercicio se llevará a cabo una simulación, un gráfico GNS3 utilizando un router C2600. Dentro de la gráfica se observa, dentro de la imagen se observa que tenemos 8 routers y 5 equipos PC. Como el modelo de la red para la simulación ya fue suministrado en la guía, nos toca establecer primero que todo los LSP, LR, LSR, que eso ya lo vimos adelante, que el LSP es la ruta de conmutación de las etiquetas, el LR es el enrutador borde de las etiquetas, donde inicia y donde termina, y el LSR son los enrutadores de etiquetas. Teniendo en cuenta el modelo que nos dieron en la gráfica, organizamos nuestra red de la siguiente manera. Esta es la gráfica que nos dieron, donde tenemos 5 equipos de cómputo, 8 routers. Entonces, primero que todo tenemos que entender, tenemos que visualizar cuáles son los LED y cuáles son los LSR. Los LED, donde inicia, es acá, tenemos 1, los extremos, ya que están unidos, que se unen a los computadores, tenemos 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 LED y tenemos 3 LSR. Hacemos una numeración posterior a eso, después de haber identificado los LSR y los LED. Hacemos una numeración de los equipos PC y los routers para poder armar toda una estructura y determinar las necesidades que tenemos para poder cumplir con ello. Necesidades como saber cuál es la red LAN que vamos a establecer y una red WAN que nos permite hacer el enlace entre los routers. Eso ya lo cumplimos con esta otra pantalla, que les voy a hacer la demostración en la siguiente gráfica. Aquí ya establecimos los routers, le dimos una numeración a cada uno, el PC1, PC2, el PC3, el PC4, el RX. Tenemos los LED, que es el router número 1, router 2, router 3, 4, 5, 6, 7, 8. También le establecimos se estableció al mismo tiempo la interfaz de 0 a 0, de 0 a 1, entre routers de 0 a 0, de 0 a 1. Entonces está toda la conexión de la interfaz entre los routers. Posterior a ello, observamos que el esquema que tenemos ya visto anteriormente, necesitamos para su funcionamiento, ya lo dijimos, una red LAN para conexión de los PC y una red WAN para la conexión entre routers. Además de eso necesitamos un loopback
entre los routers, que es el cual nos permite identificar y tener control dentro de los vecinos, dentro de los routers vecinos, cuando configuremos posteriormente los MPLS, y también establecer el enrutamiento IGP mediante OSPF de serial 0. Entonces procedemos a asignar los IP a la red LAN, a la red WAN, y a los routers les asignamos su loopback, como lo muestra la imagen. Entonces acá está más amplia. Perdón. Entonces se le asignan los IP a los cómputos, se le asignan los IP de la red WAN, y asignamos los loopback a cada router. Iniciamos en el loopback 10.1.1.1 y nos vamos así en esa secuencia hasta el 8.8.8. Lo que es la red WAN, tenemos 192.170.10 que iniciamos en el router 1 y la terminamos en el router 8 con 192.170.90.2 máscara 30. Y lo que son los PC inician en 172.15.0.0, sube a la 172.16, 17, 18 y la 172.19, que es nuestro RX. Entonces ahí cumplimos con lo que dijimos anteriormente, darle unas direcciones IP a cada red LAN. Ya procedemos, teniendo eso, procedemos ya a lo que es a la configuración de cada router. Hay que entender que los routers que son LER tienen una configuración muy diferente a los routers LSR. Entonces, vamos a ver, aquí les tengo la configuración de los dos ejemplos, de un LER y un LSR, un poco ya más complejo, no dentro de la misma consola que se ve como desordenado. Entonces, primero que todo ingresamos a la consola, iniciamos por el router número 1, vamos el router número 1 porque es un LER, tiene una configuración diferente donde establecemos la configuración de la interfaz, de 0 a 0, le agregamos el IP de lo que es de la red 191.170.10.2. La máscara de entrada siempre va a ser la misma para todos, 255 puntos, 255 puntos, 255 puntos, 255.0. Esa siempre va a ser. Hacemos el cierre, continuamos con la configuración. Él nos demuestra la programación de la interfaz. Después entramos a hacer la configuración del loopback 0, que es donde se inicia del loopback 0, se hace la configuración, se le agrega la IP del loopback del router número 1, 10.1.1, la máscara de entrada que no cambia, salimos de la configuración del loopback. Posterior pasamos a la configuración en el router del OSPF1. Le agregamos esta máscara que tenemos acá, esta dirección, esta máscara de área 0. Salimos de la configuración del router. Posteriormente pasamos a la configuración del MPLS, le damos interfaz, iniciamos en este router se inicia de 0 a 0, MPLS, se hace la configuración. Una vez salgamos, que le damos enter, él nos dice que nuestro enlace siguiente, o nuestro router siguiente, o nuestro vecino, como se dice, es el router, es el loopback 10.2.2.2, que sería entonces, en ese caso, sería el router número 2. Acabamos de configurar lo que fue
el router número uno, que es un LER de nuestra red. Ahora pasamos al router número 2, que es un LSR. Tiene una configuración, las configuraciones en los routers todas son similares. ¿Qué cambia del SR al LER? Pues el LER solo tiene la configuración con el vecino, con el que le está trayendo la etiqueta, y él le entrega de una vez al computador, o a quien lo ve, o si es una nube en internet o intranet. Pero los LSR sí tienen que configurar los LoadBack de sus vecinos, de quien recibe como de quien le entrega. Entonces se hace una doble configuración de LoadBack. Eso es lo único que cambia cuando uno está haciendo la configuración. Vamos a ver el ejemplo. El proceso acá en la consola es el mismo. Hacemos de 002 la máscara de entrada del router. Decimos que es lo que estamos configurando. Posterior pasamos a lo que es el LoadBack. Entonces ya aquí en este punto ya cambia la interfase, porque ya lo hicimos de 0 a 0 y 0 a 1. Entonces, esta es la configuración. Este es el router, este es el LoadBack. Configuramos el router, el OSPF, la interfase es 0 a 0, y nos dice que en esa interfase tenemos un vecino que tiene esta dirección 10.1.1.1. Hacemos la configuración, y en la interfase 0 a 1 tenemos un vecino que tiene esta dirección 10.3.3.3. En sí la configuración anterior en todas es similar, y así nos vamos yendo router tras router. El router 3 pues ya cuando hacemos la conexión nos dirá que tenemos un vecino 10.2.2 y tenemos un vecino acá 10.4.4. Por la parte de encima tenemos un vecino 10.5.5, ya, porque tiene 4 configuraciones, acá tiene 4 vecinos. Lo mismo en el R4, también en el R4 tiene 5 vecinos, 5 vecinos. Pero la configuración en general en consola no cambia, solo tener en cuenta quién le sigue. Tenemos un segundo punto que dice creación y distribución de los labels y asociación con el FEG. Para poder observar la asociación con el FEG y las etiquetas, se debe emplear dentro de la consola un comando que es R5 numeral show mpls forwarding table. Ejemplo. Para el presente ejemplo vamos a tomar el R5, que es un LER. Lo vimos anteriormente. El R5 es este. Este es un LER también. Entonces vamos a tomar ese router para nuestro presente y resolver esta pregunta. En este punto encuentra algo similar a la siguiente gráfica. Esta es la gráfica, yo digo, tiene 5 columnas. En esta encontramos, en el router 5, se despliega una lista. Cuando yo le doy R5 show MPS y forward table, se despliega una lista de etiquetas locales. O sea, estas son las etiquetas locales. El router me está diciendo que estas son las etiquetas propias de él, y las otras son con las que sale, y las de salida. Estas son las etiquetas de él, y cuando él toma su etiqueta, y cuando ya lo va a enviar, lo envía con esta otra etiqueta. Y con eso, con el fin de llegar a un destino determinado, me señala el recorrido entre la interfaz y el salto que aplicaría. Por ejemplo, para llegar entonces a esta dirección, la interfaz que emplearía sería de 0 a 1, y este sería el salto de 192.170. Vamos a mirar ese ejemplo. Dijimos que tomábamos el R5. Él dice que tiene una etiqueta interna de 18, que cuando sale con 17.
para llegar al 192.170.20, que este sería el router 2, él emplearía que de la interfaz 0 a 1 el NetHub 192.170.40, o sea, esta ruta es la que emplearía él en sí, y así nos vamos viendo con cada uno. Este tiene una etiqueta E22 que de salida 13 para llegar al 172.18.00. 172.18.00.28 sería al PC4 mediante el router 6, que emplearía una interfaz de 1 a 0. De 1 a 0, como está ya organizado, lo vimos anteriormente, y emplea este salto. Este es el salto 192.170.70. Emplearía este salto. Entonces así se hace. En todo router, uno separa en cada router y le da esto. La primero es el router y le da el comando. Y él le hace una gráfica de toda la información que acabamos de ver. Hay otro punto que nos piden en el trabajo, que es la creación de tablas que haga el mapeo entre la puerta y el label tanto de entrada como de salida. Para este ejercicio hemos tomado el router 6. Ya se lo voy a enseñar. El router 6, ahorita tomamos el router 5. Ya hemos tomado de ejemplo el router 1, el 2, ya tomamos el 5. Ahora vamos a tomar de ejemplo el router 6 para la solución de este punto. Para verificar este punto, nosotros entramos a la consola, le damos, por ejemplo, en nuestro caso, R6, R6 numeral show, MPS, neighbor. Una vez suministrado el comando, la consola nos muestra la siguiente información. Siempre nos va a mostrar, ¿qué le estamos pidiendo aquí? Que cuál es nuestro vecino. Le estamos pidiendo al router 6 que me diga cuál es el vecino inmediato de nosotros. Entonces, la respuesta que me da él al darle este comando me dice que mi vecino inmediato identificado, el LDP identificado, es 10.4.4.4. Quiere decir que es el router 4. Aquí lo tenemos, el LoWPAN 10.4.4. Y yo soy, o sea, el router es 10.6.6. Aquí hace otra vez, me confirma la conexión. Aquí me da en este punto me da unos datos de tiempo que se establecen entre la conexión. Me confirma el tiempo. Me da la LDP. Lo importante en este punto es que me dice cuál es la IP o el salto que emplearía para esa comunicación entre 10.6.6.6 y 10.4.4.4, y me dice se emplea 192.170.60.61. Esa es la dirección de interfase que llevamos. Además de eso, me dice esa conexión de 10.4.4.4 tiene otros LDP que le llegan a ellos, tiene otros LDP que le llegan a ellos otras rutas que lo alimentan, que están llegando a ellos. Entonces me hace un registro, un mapeo de todo lo que me dice. La 192.170.30 llega a ese router, o sea, sería esta. Me dice la 192.170.60, que es por la que nosotros vamos, es por donde está estableciendo la conexión. La 192.70.70, que sería la del router 8. 192.70.80, bueno, es la del router 7. Y la 192.170.90, la del router 8, la otra del router 5. Entonces me hace una gráfica de todos los LDP de ese router con el que yo estoy estableciendo la conexión directa donde va a ser mi próximo salto. Entonces lo mismo hace cualquier router que tome
y que le dé el comando le va a establecer y le va a identificar todo esto. Solo quería hacerle una gráfica o un pequeño esquema de qué va a encontrar cuando le salga, cuando el comando le dé respuesta. Hay otro punto que dice que es generación del camino del switcheo del label. Para este hay un comando que nos determina o nos muestra todo el camino del switcheo y es, tomemos como ejemplo, continuemos con el ejemplo del router número 6. Entonces le damos R6 numeral show if save. En el cuadro nos muestra una consola que aparece, acaban de aparecer 3 columnas. Dentro de esas columnas va a encontrar el prefix, el net hub draw y la interfase. Este punto es algo sencillo. Nos dice, para llegar al prefix se emplea el salto que emplearía él, sería el 192.170.50 con la interfaz 0. Bueno, acá también nos la repite, aquí nos la repite, de 0 a 1, en el que sigue de 0 a 2. ¿Qué quiere decir con eso? Acá tenemos la gráfica. Vamos a llegar del este punto del loopback. Este es un loopback 10.1.1.1. Él dice que la ruta que tomaría o el salto que haría sería por 192.170.50. Vamos a ubicarlo. El 10.1.1.1 se ubica en el router número 1. Y como acabamos de decir que vamos a salir del router número 6, o sea de este, entonces ¿cuál es la ruta que él va a tomar? 192.170.50. Acá está, 192.170.50 para poder llegar al destino que estableció. ¿Por dónde va? La interfase que emplearía sería de 0 a 1. Y así con cualquier IP que tomemos de estos. Y así, estas son acá en esto está pues en orden las IP de los loopback. Si uno sigue verificando cuando uno le dé eso, él nos bota todas las IP de la red WAN, de la red LAN. Y nos muestra todos los net hub y las interfaces que los unen. Bueno, la inserción de labels y sus accesos a la tabla. Este punto ya lo vimos anteriormente. Para resolver este punto tenemos en cuenta un tema pues que lo vimos anteriormente, pues es el mismo comando, con la única diferencia que se debe ejecutar con cada uno de los routers para el presente ejercicio. Luego ejecutar con el router 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el comando es R1 show mps for running table. Esto lo vimos anteriormente y no vamos a especificar. Es el router 5 y el router 6, cada uno con su sus etiquetas o tarjetas locales y tarjetas de salida. Se puede ver que repito, por ejemplo acá tenemos el 19, en el router 6 el 19 tiene su propia tarjeta y la salida la da con 17, mientras el router 5 19, pero la salida la da con 16, para llegar a ¿qué? A un destino final. ¿Qué interfase y por cuál ruta se va? Esto lo vimos ya anteriormente, solo aquí es demostrar, uno le da este comando dentro de cada router y él le muestra la información para cada uno a dónde llega y qué emplea. El último punto lo tenemos, que es el reenvío de paquetes de todos los TX hasta RX y de TX4 hasta TX1 a TX4, evidenciando la ruta. Para poder evidenciar nosotros la ruta o establecer esta conexión, tenemos primero saber de dónde partimos y a dónde vamos a llegar. En este ejemplo, del IP de origen, como nos lo pide acá, vamos a salir a partir
del PC1 que se encuentra con esta máscara 172.15.10, perdón, 172.15.10 para llegar a 172.19.10. Entonces 19.0.0.10, el anterior también es 15.0.0.10. ¿Qué hacemos nosotros dentro de nuestra consola? Ingresamos, vamos a partir desde el router 5, que es donde está, el que une al IP de la red LAN. Entonces, del router 5 le damos numeral tras router y le damos la IP. Le decimos la 172.19.010, hacia dónde vamos. Él nos despliega de inmediato la siguiente información. Este proceso nos repite la IP hacia donde queremos ir y nos dice, para llegar a esa IP, lo dice, desde donde usted me dijo, desde el router 5, para llegar a esa IP, yo tomaría primero un salto a la 192, dice, yo salto desde el router 5, de la 100, salto a la 192.170, 40 con la interfaz 1, o sea, 141. El MPLS, el label, y le dice acá va un número, no lo tengo porque por la simulación, pero a ese número es la máscara de entrada con el que él salió. Cuando él llega al 192.170.20, que es el que sigue 192.170.20, lo recibe con este número y al sacarlo de ahí hacia el router siguiente o hacia su destino final, le asigna otro número. Es por eso lo que hablamos, etiquetas de entrada y de salida. Ingresa con una etiqueta y sale con otra etiqueta. Entonces lo saca con otra etiqueta. Ya lo recibe el 192.170.10, que es el router que sigue, 192.170.10, y ya hace la entrega hacia su destino final, que es 172.90.010, que era hacia dónde vamos. Lo mismo se hace en todos los routers. Si yo quiero darle de un router a otro, hago el mismo procedimiento. Solo le digo el R que escoja, numeral, trace router, la dirección hacia donde voy, y él le da todo el mapeo hacia donde va. Bueno, no es más. Hasta el momento creo que quedó claro y se cumplió con lo esperado en cuanto a la programación de una red MPLS. Buenas noches, espero que les guste.